Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos y amigas de la Pluma de Víctor, número 66 en esta edición verano, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? No vamos a hablar de otra cosa que de viajes, que de eso va, ¿no? Y por eso uno está en el extranjero. Y vamos a hablar sobre libros de viajes. Los mejores libros de viajes no solo tratan de una evocación o de describir un monumento o una ciudad o un trayecto a lo largo de países. Los mejores libros de viajes son los que combinan, digamos, una mirada personal del viaje con una evocación histórica, filosófica, o sea, van uniendo como disciplinas en una especie de ensayo del viaje, ¿no? Que esos son, digamos, los que yo entiendo que serían los mejores libros de viaje. Hay muchos libros de viajes, aunque no todos los libros de viajes son verdaderos artefactos literarios suficientemente de calidad como para decir, Dios mío, este libro de viajes ha marcado una diferencia. Vamos a hablar de los que sí marcan diferencia. Empezando por En la Patagonia de Bruce Chatwin. Bruce Chatwin, que era un hombre pues de buena familia, de Londres. Siempre tenemos esta parte de los británicos que son expertísimos en estos libros de viajes, porque es lo que decían, ¿no? Que el Imperio Británico siempre tenía gente dispuesta a huir de Inglaterra y a descubrir el mundo para crear una Inglaterra, ¿no? Es decir, el viajero inglés siempre viaja, se deja llevar, pero en el fondo sigue siendo inglés, ¿vale? Pero Bruce Chatwin no. Bruce Chatwin se diferencia de este tipo de autores ingleses en el que él realmente se despoja de su parte de viajero y entra en un mundo en el que realmente es capaz de transmitir no solo lo que ve, sino lo que siente. Él estudia mucho también sus viajes porque tenía, digamos que era un humanista, era un antropólogo, él le interesaba todo lo que pasaba y en este caso tiene varios libros, uno en África que se llama UTZ y tiene En la Patagonia. En la Patagonia es un libro que él realiza ese viaje por la Patagonia entre Chile y Argentina. Trata de muchísimas cosas, como todos los libros de Chatwin, y al final lo que te queda es como la sensación de que es un viaje que ha dejado huella en él y es capaz de transmitirlo para dejar huella en los demás. Es una literatura muy amena, pero a la vez muy interesante, aprendes mucho y eres capaz de ver la tremenda sensibilidad que tenía Bruce Chatwin. Por otra parte, tenemos el famoso, esto ya es un viaje diferente, que serían los viajes de Gulliver, que ya es propiamente, digamos, una idea dentro del racionalismo que Jonathan Swift, un autor irlandés, tuvo intentando explicar el mundo a través del viaje a 4 sitios. Los viajes de Gulliver, como curiosidad, pues no se llama en ningún sitio los viajes de Gulliver, sino que se trata de 4 viajes, o sea, 4 países visitados por el señor Eleumerio Gulliver, que al principio fue cocinero de un barco, etcétera, etcétera. Tiene un título tan grande y tan como irónico que al final ha pasado a la historia como los viajes de Gulliver, ¿vale? Que es Gulliver el que primero, no sé si os acordáis, visita a los liliputienses, luego visita a los gigantes y luego visita una serie de islas. Es un libro filosófico, humorístico y que mostró al mundo de la época, digamos, que se podía ser diferente. O sea, realmente le mostraba al mundo de la época que se podía salir de ese cascarón. Por otra parte, yendo ya a viajes más reales de nuevo, tenemos ese doble libro que es El tiempo de los regalos y Entre los bosques y el agua de Patrick Leigh Fermor o Leigh Fermor. Entonces, Patrick Leigh Fermor era un chico de 18 años que tienen ese año sabático que tienen los ingleses. Como veis, hay mucho inglés, recordémoslo lo que hemos dicho al principio. Y entonces, él, que acaba de espía y combatiente del ejército británico en Malta y en Chipre, pues con 18 años decide viajar por toda Europa. Y El tiempo de los regalos es, según dicen todos, el retrato más fiel de lo que era Europa antes de la guerra. Entonces él lo que hace es cuenta una serie de días y de jornadas en las que describe maravillosamente todo lo que ve, a quién conoce. Quizá no es un libro de evocación como sería el de Bruce Chatwin, pero sí es un libro que describe perfectamente, es un descriptor absoluto.
En ese sentido es muy interesante. 20 años después hace el mismo recorrido pero más mayor entre los bosques y el agua. Entonces la primera vez llega hasta Budapest y la otra pasa de lo que sería la Europa central a los Balcanes y la parte húngara. Entonces es un libro interesantísimo, ¿no? Que va desde Londres a Constantinopla o a Estambul. Muy interesante. El libro de Patrick Lefermo es un libro también para aprender cultura, digamos, la cultura universitaria, la cultura académica. Si no es lo tuyo la cultura académica, vete por el Bruce Chatwin y no te vayas por el Patrick Lefermo. Pero si te gusta un poco la literatura clásica, las referencias así más germanófilas, pues yo tiraría por el de Lefermo. Y hablando de Constantinopla, pues vamos a hablar de otro libro entre Europa y Asia, que sería El Estambul, Ciudad y Recuerdos de Orhan Pamuk, premio Nobel turco, que con su inconfundible estilo entre el ensayo y la narrativa nos lleva, digamos, a la Estambul de su infancia. En la Estambul de su infancia, él dice que sueña con que hay otro Orhan Pamuk que ha vivido en esa ciudad y que le va transfiriendo los recuerdos porque él de pequeño no vivió en Estambul. Entonces habla de su familia, de los recuerdos, de las evocaciones y por otra parte hace un recorrido teniendo como marco el Bósforo de lo que es Estambul y de lo que constituyó desde la revolución de Ataturk, desde la revolución laica más importante de toda Asia, hasta la Estambul actual, ¿no? Hace una especie de puente entre Europa y Asia y entre la tradición laica y la tradición religiosa, siempre utilizando la sensibilidad del escritor. Así que bueno, yo creo que por hoy, ¿vale? Pues tenemos una serie de recomendaciones de libros de viaje. Ahora mismo vamos a repasarlo y tendríamos de los libros de viaje. Por una parte, tenemos En la Patagonia de Bruce Chatwin. Si te gusta, pues prueba UTZ, UTS. Muy interesante, Bruce Chatwin. Luego tenemos a nivel narrativo los viajes de Gulliver, que también te hacen viajar, aunque es otro tipo de viaje diferente, de no solo de los países reales, sino de los países imaginarios. Luego tenemos ese díptico maravilloso de Patrick Leigh Fermor, que es El tiempo de los regalos y Entre los bosques y el agua, que se editó y que está en bolsillo a un precio estupendo. Y luego tenemos de Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura turco, Estambul, Ciudad y Recuerdos. Así que, bueno, pues esta edición verano está dando de sí, ¿vale? Así que vamos recuperando un poco el tono de la pluma de Víctor y un besito, felices lecturas y viajad mucho y tened cuidadito.